Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Hoy tenemos la dicha de nuevamente entrar a sus hogares. Sábado 25 de abril les saludamos desde la ciudad de Cuenca. Mi nombre es Alexandra Ramos. Les damos la cordial bienvenida a este su programa Conversemos. Hoy me acompaña aquí en la cabina Iván Lucero y en los controles Dani Paredes. Buenos días. Muy buenos días, Alex, y buenos días a todos quienes sintonizan Radio María. Felices y contentos de poder estar un sábado más con la bendición de nuestro Creador aquí en este programa que, como siempre, intentamos llevarle lo mejor para que podamos seguir creciendo en nuestra familia, en nuestro espíritu. Y también les invitamos para que puedan sintonizar las diferentes frecuencias de Radio María, la aplicación Radio María Ecuador, nuestra página web, y también para que puedan seguirnos en nuestro canal de Instagram y también revisar nuestro canal de YouTube Conversemos-RM. Y hoy queremos tratar con ustedes un tema que nos va a ayudar en este camino de santidad que estamos buscando. Es la virtud como camino a esa felicidad. Para eso hemos invitado al hermano Plinio Bosco de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio. Él ya ha estado en otras ocasiones con nosotros y con él vamos a tratar este tema. Hermano, buenos días. Bienvenido al programa Conversemos. Sí, como comentaba, es una alegría siempre estar con ustedes, tratar de temas tan importantes para nuestra formación como católicos, ¿no? Y sobre todo el tema de hoy, que es un tema que hemos estudiado mucho en nuestro seminario, en nuestra formación, sobre el concepto de la virtud. Y es una alegría hablar de eso. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, hermano, por acompañarnos, y por supuesto vamos a iniciar poniéndonos en las manos de Dios, pidiendo esa poderosa intercesión de San Miguel Arcángel para que él, que es el príncipe de las milicias celestiales, nos alcance de Dios también la virtud, tema que hoy vamos a tocar, y por supuesto que aleje cualquier acechanza del demonio, para que todo lo que hagamos en este programa sea para la gloria de Dios, el bien de nuestras almas, y siempre de la mano de María a través de su inmaculado corazón. Por eso, allí donde te encuentres, te pido, querido hermano, que me acompañes en esta oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Amén. Amén. Bueno, y en el mundo de hoy, la felicidad suele entenderse como un estado de bienestar que está ligado a factores externos. Pensamos que la felicidad se basa en el éxito que tenemos, en el dinero, en el placer, en el reconocimiento social y también en la ausencia de problemas. Sin embargo, esta visión tiende a ser cambiante y dependiente de las circunstancias, llegando a ser algo momentáneo o superficial. Entonces, ¿podemos encontrar la verdadera felicidad en esta vida? Aquí quiero citar lo que dijo Santo Tomás de Aquino, que la verdadera felicidad no consiste en los placeres pasajeros ni en bienes materiales, sino en una vida orientada al bien, mediante la práctica constante de la virtud. Así, la felicidad auténtica surge como un fruto de una vida virtuosa, que no solo perfecciona al ser humano, sino que lo dispone a una plenitud más alta y duradera. Y para hablar de este tema, de la virtud como camino a la felicidad, queremos arrancar ya con usted, hermano Plinio. Muchas gracias, señora Alexandra. De hecho, es un tema realmente que llama mucho la atención, y puedo decir, como por toda la experiencia que nosotros tenemos como misioneros en los Caballeros de la Virgen. Yo tengo ya 25 años con los Caballeros y he estado en más de 10 países haciendo misiones, visitando familias, personas. Y algo que siempre me ha impresionado mucho es exactamente eso, cómo las personas buscan la felicidad en el lugar donde no la encuentran, y hacen una idea sobre la virtud como que una obligación que nos quita la felicidad. Entonces, en general, se asocia la virtud con las personas tristes, la virtud con las personas que pasan la vida con cara siempre de depresión. Y por otro lado, la propaganda
mundana, su propaganda del mundo, propaganda mucho influenciado por una concepción también mundana, presenta siempre la alegría y la felicidad como el fruto del vicio, del pecado. Entonces, las fotos, las películas que presentan al hombre que tiene todos los placeres que se pueda imaginar como feliz, con la sonrisa y la pobre señora que está en la iglesia rezando con cara de una persona sufrida, triste, que pasa una vida de infortunios, de dificultades, de problemas. Y se crea una impresión que la felicidad está en el placer y la virtud solamente nos trae la tristeza. Entonces, ¿por qué practicamos la virtud? Claro, queda esa cuestión, esta pregunta en la cabeza de la mayor parte de los católicos. Y piensan que, bueno, de alguna manera, si no encuentro la felicidad aquí, por lo menos en la eternidad tengo que encontrarla, entonces mejor estar de acuerdo con lo que Dios quiere de mí y así me salvaré y llegaré al otro lado. Bueno, aquí en esta tierra solo es una tierra que es un valle de lágrimas en que tengo que pasar llorando, pero mejor para alcanzar la felicidad del otro lado, que es en el cielo. Y ese concepto tiene algo de verdad, claro que el cielo trae una felicidad mucho más grande que cualquier felicidad que pueda alcanzar en esa tierra. Sin embargo, tiene algo de muy errado, que es crear esa dicotomía, esa separación entre la felicidad y la práctica de la virtud. Entonces, a mucha gente, y yo puedo decir con toda tranquilidad por la experiencia, que la mayor parte de los católicos piensa que la virtud no trae la felicidad. La virtud más bien es una imposición de Dios, de la iglesia, de 10 reglas que controlan mi vida y me quitan la libertad y la capacidad de alcanzar la felicidad. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar, muy, muy importante ese tema. Ese es un problema que en realidad en la Edad Media, en la dicha escolástica, que era la teología de la Edad Media, no existía. Y tampoco existía en la antigüedad, hasta en los pueblos antiguos, en Grecia, entre los filósofos, etc. La felicidad y la virtud eran una sola cosa. Por eso la palabra en latín antiguo para la felicidad es beatitud. Beatitud porque es vivir una vida buena, es lo que nos trae la felicidad. Entonces, ¿cómo nació ese concepto? Ese concepto nació de falsas filosofías en el siglo XIV, que presentaba la virtud solamente como una obligación de hacer algo que es mandado por Dios o por la iglesia o por la ley, para quien no cree en Dios, y tengo que seguir, ¿no? Y eso, cómo se hizo tan popular y tan aceptado por todo el mundo, sobre todo el mundo católico, es mucho por la influencia del protestantismo. Para los protestantes, la virtud es exactamente eso. Me acuerdo, doctor Plinio, el que inspiró la fundación de los Caballeros de la Virgen, en un libro que él publicó, él puso una foto, que es la foto de una pintura de dos calvinistas, dos protestantes, un hombre y mujer, una pareja calvinista, con una cara de triste, pero increíble, pero a la vez con un sentido de deber muy grande. Y es exactamente el concepto protestante de la virtud, que la persona tiene que forzarse a practicar la virtud porque Dios me ha obligado a practicar la virtud. Entonces Dios me dio 10 reglas, 10 mandamientos que tengo que seguir. Pero, ¿qué es lo que pasa con esa concepción? Uno pregunta, bueno, pero ¿por qué tengo que seguir esa obligación? O sea, ¿qué es lo que me va a traer? ¿Quién es que me obliga? Y Dios me ha dado esas 10 reglas así arbitrarias. ¿Qué fundamento, qué base tienen esas reglas? ¿Y quién es Dios para hacer 10 reglas así arbitrariamente? Y todas esas preguntas quedan sin respuesta. Y ese es el gran problema de la modernidad, del concepto de la virtud. Entonces, para responder a eso, primero, antes de entrar en ese tema, nosotros vamos a pocos
desarrollando el tema para mostrar que ese concepto es totalmente falso de la virtud. Y por ese concepto mucha gente queda sin ánimo, sin deseo de practicar la virtud. Claro, si la virtud me trae la tristeza y el placer me trae la felicidad, entonces ¿por qué tengo que sacrificarme? Bueno, para ir al cielo, entonces, una media hora antes de la muerte me arreglo con Dios, pero no voy a pasar toda mi vida sufriendo por eso, ¿no? Y mucha gente acaba pensando eso. Y además psicológicamente nadie puede hacer una cosa aquí sabiendo que no tiene ningún fruto bueno en toda su vida, pasar una vida infeliz, etcétera, etcétera, para alcanzar una supuesta felicidad después de la muerte. Nadie consigue vivir así. Psicológicamente eso hace la práctica de la virtud muy difícil. Entonces, vamos a corregir ese concepto que tenemos, esa es la intención de esta charla. Pero antes, no sé si les parece, podríamos, yo estaba en esos días leyendo la historia de algunas personas que convirtieron a la Iglesia Católica. Y historias realmente muy, muy bonitas y muy interesantes. Y tienen todo algo en común, que nos sorprende mucho, que es que esas personas pensaban que buscaban la felicidad y estaban en una infelicidad, una tristeza monumental, colosal. Pero cuando encontraron la iglesia, encontraron la verdadera práctica de la virtud, encontraron la verdadera felicidad. Entonces, quiero contar así rápidamente, sin entrar en muchos detalles, algunos casos así, no sé si les parece, y podemos comenzar con eso como algo existencial, unos ejemplos, y ahí entramos en la doctrina. Sí, sí, hermano, está perfecto. Mire, hay una conversión, una historia muy, muy bonita, que vale mucho la pena que los oyentes busquen para informarse. Más se llama Hermann Cohen. Hermann Cohen era un alemán, y era de una familia muy, muy buena, rica, judía de religión, de raza. Y en el siglo XIX convirtió a la Iglesia Católica. La vida, eso no voy a contar toda la vida, pero es muy, muy bonita. De judaísmo, él cayó en una vida de una búsqueda de placer sin frenos, porque era de familia rica, así era músico, era un genio. Con 6 años ya tenía su propia, o sea, no solamente tocaba el piano, cantaba, pero también dirigía una orquesta, etcétera. Conoció al famoso músico Liszt, Franz Liszt, y hizo una, um, una carrera brillante en la música. Y tenía entre sus amistades grandes filósofos, grandes escritores, toda la alta sociedad de París donde él vivía, escritores como George Sand, quien conoce esa época sabe cuánto era famoso. Y él vivía con esa gente y vivía una vida de vicio, de pecado, tenía muchas mujeres, vivía entre bebida y sin frenos, una vida de placer. Bueno, pero después de su conversión, él siempre comentaba algo que le marcaba profundamente, era la falta de felicidad, la tristeza que él sentía en esa vida. En el momento, él disfrutaba el placer, pero después venía la frustración, la tristeza, y una tristeza muy profunda. ¿Cómo fue que él convirtió? No voy a contar toda la historia, pues una vez le tocó entrar a una iglesia para un concierto que tenía que dar, y era una iglesia católica. Y ahí, cuando fue expuesto el Santísimo Sacramento, él sintió algo de una presencia de Dios que nunca había sentido antes. Y ahí comenzó su conversión. Un sacerdote se encargó de su conversión, etc. Y él se hizo católico, no solamente católico, sino religioso, carmelita. Y lo que yo quería llamar la atención a los que escuchan es algo que tengo aquí, que yo sí les voy a leer, está en inglés, voy a traducir. Algo que él dijo después de hacerse fraile carmelita. Él decía, he viajado por el mundo entero, he amado mucho al mundo, pero el mundo me ha enseñado una cosa. En el mundo, en los placeres, no hay felicidad. Y ustedes, hermanos, ¿han encontrado la felicidad? ¿Pueden decir realmente que son felices?
que no están en necesidad de nada. A mí me parece que en toda parte se escucha el gemido de la tristeza. Y todos dicen, felicidad, ¿dónde estás? Y él dice, he buscado la felicidad en toda parte. He cruzado las ciudades, los mares para encontrar la felicidad. He buscado la felicidad entre las bellezas de la naturaleza. He buscado la felicidad en la vida elegante de los salones. He buscado la felicidad en fiestas, en bailes. He buscado la felicidad en el oro, en el dinero. He buscado la felicidad en las aventuras de una vida sin satisfacción. He buscado la felicidad en toda parte. Oh Dios, ¿dónde es que no busqué la felicidad, pero no la encontré? ¿Cómo puedo explicar ese misterio? Es que los hombres fueron creados para la felicidad. El misterio es que la mayor parte de la humanidad no sabe en qué consiste la felicidad. Ellos buscan por la felicidad donde ella no existe. Pues escuchen, yo he encontrado la felicidad, yo la poseo, yo disfruto totalmente de esa felicidad y puedo decir con el apóstol San Pablo, estoy transportando de felicidad, de alegría. Yo esa felicidad a todos ustedes. Pero, ¿dónde se encuentra esa felicidad? Él dice, la felicidad está en Dios. La felicidad está en el camino de la virtud. Y así termina esa muy, muy bonita carta que él escribió. Yo estoy resumiendo mucho, vale mucho la pena leer su vida. Pero, ¿qué es lo que muestra? Que la felicidad, decía San Agustín, todo el mundo busca la felicidad. Eso es tan obvio que cuando yo termino de decir esa frase, esa expresión, ya todos están de acuerdo conmigo. Bueno, si alguien dice, no, no quiero ser feliz, uno diría, bueno, hay algún problema ahí, no es una persona normal, porque no hay nadie que no busque la felicidad. ¿No? Si alguien dice que yo busco la tristeza, en realidad lo que está buscando es la felicidad en la tristeza. Hay gente que le gusta sentirse triste para que los otros tengan pena de él, que los otros, para llamar la atención de las otras personas. En el fondo está también buscando la felicidad. Está buscando la felicidad, dando la impresión que está triste. O hay hasta una persona que quiere suicidarse. ¿Por qué quita su vida? No es porque no quiere la felicidad, sino solamente porque busca escapar del dolor, escapar del sufrimiento y piensa que se encuentra la felicidad en el suicidio. Entonces, mismo la persona que dice que no busca la felicidad en esa falsa idea que tiene, de alguna manera busca la felicidad, ¿no? Entonces, no hay nadie que no busca la felicidad. Bueno, pero ¿dónde se encuentra la felicidad? Ese es el tema de nuestra charla, ¿no? Antes de entrar en eso, otro ejemplo que me acuerdo que es de otra conversión muy bonita que hubo, de una mujer que era actriz, también del siglo XIX, se llamaba Eva Lavalier. Eve Lavalier era francesa, muy rica, ella cambiaba castillos, palacios, como cambiaba de sombrero, ella misma decía, tenía tanto dinero en la época en que París era el centro de toda del arte, del teatro, y todavía no existían películas, pero ella era actriz de teatro, y vivía una vida de búsqueda de placer, de placer, de placer, hasta que un día se enfermó y él se acabó en un hospital, y el hospital era de monjas católicas. Ella que casi no creía en Dios, ¿no? Cuando se encontró con esas monjas, vio que esas monjas en el sufrimiento cuidando de enfermos, sin poder dormir bien, trabajando todo el tiempo, tenían una felicidad que ella toda su vida buscaba. Y ese fue el inicio de su conversión. Y ella en el fin de su vida, ella no se hizo religiosa por la vida escandalosa que llevaba antes. Las monjas a quien ella pidió para ser recibida como religiosa pensaron que era mejor que ella viva en el mundo, pero una vida
de santidad. Y ella, en el fin de su vida, después de su conversión, decía, en una entrevista, ella dijo, fueron varios entrevistadores de periódicos, etcétera, para hablar con ella, y ella dijo en una entrevista, digan a todo el mundo que yo soy la mujer más feliz del mundo. Yo busqué la felicidad donde no la encontraba, pero la encontré aquí en la cruz de Cristo. Y un otro ejemplo que todos aquí en Ecuador conocen mucho más es la hermana Claire Crockett, irlandesa que se convirtió y pasó sus últimos años aquí en Ecuador, vivió en Guayaquil, en Playa Prieta, donde murió. Y quien ha visto su documental, que es muy popular, con millones de visualizaciones en el Internet, se ve eso, que ella buscaba la felicidad donde no encontraba y era triste, pero en los últimos años usted ve que ya tenía una cara, se puede ver, bien sufrida, pero muy alegre, que realmente encontró la verdadera felicidad, ¿no? Entonces, ese es el camino de la felicidad. Bueno, ejemplos sirven para entender la doctrina. Ahora, no sé si les parece, podríamos entrar en la doctrina sobre esa cuestión de la virtud según Santo Tomás. Sí, hermano, muchas gracias por los ejemplos que a mí me impactaron y creo que a todos los que estamos escuchando. Y pues sí, podríamos continuar entonces con el tema. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la virtud, ¿qué es lo que entendemos? Virtud, nosotros ya hablamos de una idea de la virtud como una obligación. Una obligación que yo tengo, impuesta por Dios o por la iglesia o por la ley, por la cual tengo que cumplir con ciertos mandamientos, ¿no? Pero en realidad, uno pregunta si es así, la virtud no tiene ninguna finalidad. ¿Por qué tengo que practicar? Todo tiene una finalidad, ¿no? Entonces, yo como un ser humano tengo que tener una finalidad que yo busco. Así como cualquier criatura de Dios tiene una finalidad de la planta, se busca el sol, ¿no? Donde todos han hecho ese experimento de poner una semilla dentro, que nace con agua y todo, dentro de una caja, con un pequeño hueco, y la planta sale por el hueco porque está buscando el sol, ¿no? Y también los animales buscan la comida para su nutrición o alimentación, o buscan la pareja para la perpetuación de su especie. Así también, el hombre hay algo que siempre busca, ¿sí? Ese algo que el hombre busca es exactamente la felicidad. Como decimos antes, no hay nadie que no busque la felicidad. Entonces, antes de responder a nuestra pregunta, ¿por qué practicar la virtud? Vamos a hacer una reflexión para ver si lo que hablamos es verdad. Cada uno de ustedes que escuchan, que están escuchando esta charla, este programa, pregunte a sí mismo, ¿cuál es la meta de mi vida? ¿Qué deseo alcanzar en mi vida? Bueno, imagino que algunos digan que necesito mucho dinero. En general, en las visitas hemos visto que la gente más joven, aunque no lo digan, nadie tiene una descaradura para decir que lo que más desea es el dinero. Pero hay mucha gente que vive así, sí, no me duda, ¿no? Piensa que con dinero se compra todo, ¿no? Otros también, los más jóvenes y también a veces adultos. Y en realidad todos de alguna manera buscan el placer, ¿no? Y otros la belleza. Entonces es la solución para todo es ser bella, hasta cuando Dios sabe. O la salud, es lo que más se escuchaba nosotros como misioneros en las visitas, cuando preguntábamos si quieren rezar por alguna intención. Casi infaliblemente la gente dice la salud es lo más importante. Pero ¿cómo puede ser lo más importante si la salud no es duradera? Es otra pregunta. Entonces, cada uno va a tener su respuesta. Otros un poco más sabios, con más experiencia de vida, van a decir, no, yo necesito la paz, la tranquilidad. Bueno, entonces, lo que sea su respuesta, ustedes que me escuchan, pregunten, ¿pero por qué yo quiero eso? ¿Por qué quiero dinero? ¿Por qué quiero placer? ¿Por qué quiero la belleza? ¿Por qué quiero la salud? ¿O por qué quiero la paz, la tranquilidad? ¿Por qué quiero cualquier una de esas cosas? ¿Por qué? Si usted pregunta a alguien, la persona infaliblemente va a decir, o si no dice, va a pensar, pues quiero ser feliz, ¿no?
la felicidad. Entonces todos buscan la felicidad. Y si yo pregunto a ustedes, ¿y por qué quieres ser feliz? Bueno, la persona en general me mira como si fuese un tonto que no entiende nada. ¿Sí? ¿Por qué busco la felicidad? O sea, todo el mundo busca la felicidad, es normal. Y es normal, es evidente que es normal. ¿Por qué? Porque nosotros somos criaturas que Dios crió para la felicidad, ¿no? Entonces, Dios nos crió para esa finalidad, así como le dije, la planta busca el sol, el animal, la comida o lo que sea. Nosotros buscamos también las cosas de esa tierra, como la comida, el placer y todo. Pero en el fondo lo que estamos buscando es la felicidad, ¿cierto? Y yo creo que sí, si alguien no está de acuerdo conmigo, que nos llame a ver qué nos dice, porque hasta ahora en toda mi vida no he encontrado a nadie que no de alguna manera busca la felicidad mismo, los que dicen que no. Bueno, entonces ahora vamos a preguntar, ¿qué es lo que nos hace feliz? ¿Qué es lo que nos alcanza la felicidad? Si nosotros analizamos nuestras vidas, vamos a encontrar otra cosa que es un algo común en toda la humanidad, todas las personas humanas del mundo entero, sea de Suecia o de Ecuador o de Australia, todos buscan la felicidad, pero sin límites. Nadie dice, bueno, esto tengo tanta felicidad y ya, basta. Siempre quiere más felicidad, ¿no? Ah, entonces, es como que una sed infinita que nosotros tenemos para la felicidad. Tanto es que cuando encontramos algo que nos da una cierta felicidad, cuando no nos satisfacemos con eso, siempre queremos más, ¿no? Siempre queremos más, más, más. ¿Por qué será? También la respuesta es porque Dios nos ha creado para una felicidad sin límites. No es posible que Dios nos críe para algo donde el objeto de nuestro deseo no exista. Si el hombre tiene hambre es porque existe la comida. Si el hombre tiene sed es porque existe la bebida. Y si si el hombre tiene el deseo de algún placer es porque hay algo que satisface ese placer de alguna manera. Si no, no existiría. Dios no puede crear un ser que desea algo y ese algo no exista. Entonces sería imposible. Entonces hay una fuente que nos da la felicidad y toda la felicidad sin límites. ¿Dónde es eso? ¿Dónde se encuentra? Esa es la pregunta que parecería que es una pregunta muy práctica y de hecho es, pero está en una de las obras más teóricas de la teología católica que se llama La Suma de la Teología de Santo Tomás de Aquino. Sierra Alexander sabe que en realidad el título de la charla era el concepto de virtud según Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué eso? Después, para la brevedad, el título fue cambiado de la charla, pero en realidad se trata de eso, del concepto tomista, del concepto de Santo Tomás de Aquino sobre la virtud. Porque él es primero el mayor teólogo de la historia de la humanidad, es el doctor más aceptado en la historia y tradición de la Iglesia Católica, y es a la vez un hombre tan sabio que había un papa que decía que la doctrina de Santo Tomás es un milagro. Tanta clareza, tan sabio, tan bien ordenado, organizado. Y su suma de teología tiene 4.000 páginas, en varias ediciones son 30 tomos, y es evidente que no estoy invitando a ninguno de los oyentes a leer todo eso. Y tampoco esa parte que para ayudarles les voy a contar, que es la primera parte de la segunda parte, la cuestión 2 de la suma de teología, en que Santo Tomás hace exactamente ese camino para encontrar la felicidad. Él dice primero que todos nosotros buscamos la felicidad, pero ¿dónde la encuentra? Y primero él dice que uno es feliz cuando encontramos lo bueno para él. Si yo encuentro algo que es bueno para mí, me satisface, y esa es la felicidad, eso es obvio. Entonces, eso no necesita ninguna explicación. Pero ¿qué es lo que es bueno para mí? No es cualquier bien, así como nosotros vimos que los bienes
pasajeros no me dan la felicidad total. Si yo busco la felicidad total, debería haber también, existir también algo bueno, pero un bien total, un bien sumo que me puede satisfacer. El sumum bonum, dice en latín, el bien supremo que puede satisfacer ese deseo, esa sed que yo tengo de la felicidad. Y ahí Santo Tomás va pasando punto por punto por diferentes respuestas que a lo largo de los siglos la humanidad ha dado a ese problema, que es el sumum bonum, el bien supremo que me alcanza la felicidad total que yo busco. Primero candidato que él da es la riqueza. Y ahí pregunta si realmente la riqueza nos satisface. Y es realmente el sumum bonum, el bien supremo. Evidentemente, sí, quien da esa respuesta es una persona muy poco profunda, una persona muy superficial, porque el dinero, consideren que el dinero, es papel. En la época de Santo Tomás tal vez eran monedas, pero eso no me trae ninguna felicidad. Es solamente un medio para comprar algo que uno imagina que le pueda traer la felicidad. El dinero en sí no le da ninguna felicidad. Hay gente que le gusta, que dice que me gusta el olor del dinero, etc. En realidad lo que no es lo que le gusta, no es el olor del dinero, sino lo que el dinero puede comprar. Y si la persona guarda el dinero y no lo gasta, es peor, porque piensa que en algún momento puede alcanzar algún bien con eso mayor. Conozco ya personas que fueron preparando toda su vida sufriendo para sus últimos días, entonces um, comprando una casa en Panamá, no sé cuánto, y preparando todo para tener una felicidad total en la tierra y no llega a esa edad. Dios les llama antes. Entonces, el dinero no es lo que trae la felicidad. Bueno, entonces puede ser las cosas materiales. Una buena comida, un buen vino, una buena bebida, o no sé, una casa buena, ropa. Todo eso es mucho más importante, claro, que el dinero, porque el dinero compra esas cosas. Pero esas riquezas materiales nos traen la felicidad total. No, pues la comida, todo el mundo sabe. Una vez que uno comió, ya no da más la satisfacción de comer. O cualquier otra cosa, es un fin para alcanzar un bien, ¿no? En ese caso es la salud. O la casa, no es un fin, sino un medio para alcanzar una finalidad que es la preservación, la protección, o la ropa para la protección también. Entonces, esos son medios, no son finalidades, ¿no? Hay niños, si escuchan cuando un niño dice que ¿qué es lo que tú quieres? No, yo quiero todas las bicicletas del mundo. Y uno ve con una cierta pena del que el niño no entiende nada, pero en realidad, no sé si en español existe, pero en inglés hay un dicho que dice, y la diferencia entre el niño y el adulto es el tamaño del juguete, ¿no? Entonces el adulto también quiere encontrar toda la felicidad en tener cosas, no sé, un carro, un carro de Mercedes, y dice, no, si tuviese ese carro de Mercedes, tendría la felicidad. Bueno, ahí se choca el carro, se va la felicidad. Entonces no está en las cosas materiales. Eso es muy obvio y la experiencia nos muestra. Sí, Y ahí justamente. Santo Tomás pregunta, bueno, si es... Sí, Justamente, señor. hermano, lo que habíamos conversado un poco al inicio, ¿no? Muchas veces pensamos que los bienes materiales, que el deseo, el placer, que las cosas efímeras del mundo son las que nos dan felicidad, pero no, no es así. Y es encontrar ese sumo bien que es la presencia de Dios en nuestro interior, lo que a pesar de las circunstancias nos va a traer la felicidad. Hoy estamos tocando el tema de la virtud como el camino a la felicidad según Santo Tomás de Aquino y nos acompaña el hermano Plinio Bosco de los Caballeros de la Virgen y se comentó entre algunos aspectos más importantes que justamente existe una conciencia equivocada acerca de lo que es la virtud
porque a veces se piensa que la virtud es como una imposición que nos ha dado Dios, que nos ha dado la iglesia, cuando en realidad la virtud es el único camino para la felicidad. Escuchamos algunos ejemplos de conversión increíbles que nos dan testimonio de ello, y justamente siguiendo a Santo Tomás de Aquino, se comentó también que a veces podemos buscar la felicidad en los lugares equivocados, ¿no? Entre ellos la riqueza, el placer, cuando en realidad, como decíamos al principio, pues está en la virtud. Hermano, podemos continuar entonces en esta búsqueda de la felicidad en el corazón del hombre. Excelente, y exactamente estábamos comentando eso, cómo Santo Tomás hacía ese viaje por las diferentes preguntas de dónde se encuentra la felicidad, ¿no? Y como se dijo, la gente busca la felicidad donde no la encuentra. San Agustín, que citábamos antes, él decía que todo hombre busca la felicidad. Y que cuando yo digo eso, ya es obvio a todo el mundo, y todos están de acuerdo conmigo. Sin embargo, él dice, mucha gente busca la felicidad donde no la encuentra. Entonces, por eso estamos preguntando ¿se acuerdan que estamos hablando de las diferentes respuestas que el mundo ha dado a esta pregunta de dónde encuentra la felicidad? La suma felicidad, la felicidad verdadera. Está en la riqueza, y como vimos, la riqueza no nos trae la felicidad porque es un medio para alcanzar algo que nos podría traer la felicidad, ¿no? Y ahí Santo Tomás pregunta si es el honor, la reputación o el prestigio. Tampoco, porque esa es la opinión de otros sobre mí. Claro, no puede ser por algún bien que existe en mí, pero ese bien también es un bien pasajero, y la opinión de otros no aumenta ni baja mi felicidad, ¿no? Porque me puede traer una felicidad por un tiempo, pero no es duradera. Además, sabemos que la opinión de los hombres siempre cambia, pero esa felicidad que estamos buscando es algo que es eterno. Hay un hecho interesante en la vida de la reina Isabel I. No es la reina que falleció hace poco, sino la primera con ese nombre, que era protestante y era la hija ilegítima del rey Enrique VIII, llevó la, um, que llevó al protestantismo a Inglaterra. Perdón, dicen que hay una llamada. Sí, sí, hermano, tenemos una llamada. Podríamos primero ¿Cómo no? escuchar a nuestro oyente para continuar con el tema. Buenos días, Perfecto. ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Le llamo de Quito, mi nombre es Marta Beatriz. Buenos días, Marta Beatriz. ¿Cuál es su consulta o quizá su comentario sobre el tema? El comentario se presentó, gracias a Dios Padre Todopoderoso, porque Él es el dueño de todas las cosas y todo viene de Él. Entonces digo, voy a participar en el programa, indicando esta partecita que yo rezo todos los santos días, después del Santo Rosario. Si es que me permiten indicar, es una oración pequeñita, no es muy grande. Claro, adelante, por favor. Ya, muchas gracias. Jesús nos dice, yo quiero que sepas que te amo intensamente, quiero que vuelvas a mí, no quiero que sufras más, deseo tu felicidad y quiero y necesito que te reconcilies conmigo, tu Dios. Yo que vine a este mundo para dar mi vida por ti, deseo perdonarte y que comiences de nuevo, que a partir de ahora reine la paz y la felicidad en tu corazón y en tu hogar. No te sueltes de mi mano y confía en mi absoluta y gran misericordia. El que confíe en mí recibirá grandes gracias, la paz en este mundo y la felicidad eterna. Bueno, para mí esto es muy maravilloso, y aquí vienen las letanías de la Divina Misericordia, son 35, bueno, me demoraría un poco, no quiero importunarles más, pero como ustedes están tratando sobre la felicidad, Él nos ofrece, dice, deseo tu felicidad y que necesito que te reconcilies conmigo. ¿Cómo nos reconciliamos? Cumpliendo sus mandamientos, que nos dé su espíritu para amarle sobre todas las cosas. Ese es mi aporte y es maravilloso el programa de que ustedes están indicando sobre la felicidad. Únicamente la encontramos en nuestro Señor. Buenos días.
Muchas gracias, Marta Beatriz, por su comentario. Sigamos, hermano, entonces, con el tema, por favor. Perfecto, como dijo la señora Marta, esa ya es la respuesta que de aquí a poco nos va a dar a Santo Tomás, ya adelantamos. Pero vamos a continuar con lo que él decía. Yo estaba hablando de la reina Elizabeth I, que es un hecho verdadero. Ella, cuando ella quería mucho ser reina, ¿no? Y tenía todos los problemas, etcétera, y ella fue subiendo, subiendo, pero que lo que más quería era ser reina. ¿Y para qué quería ser reina? Para tener la aprobación de todo su pueblo, tener la reputación, el honor, lo que sea, poder. Y a las tantas ella dijo a Dios, que ella misma registró eso, ella dijo, 10 años del reino, para ser 10 años reino. De hecho, Dios la concedió, que ella vivió. Y ella murió exactamente 10 años después de haber hecho ese pedido. Entonces, ella tenía 10 años de supuesta felicidad. No es el honor que nos da la felicidad, porque es la reputación de otros. No es una felicidad duradera. Entonces, el otro candidato que Santo Tomás da es el poder. Si tengo poder sin límites, entonces puedo alcanzar todo. Pero también Santo Tomás dice que no es un poder que nos da la felicidad, porque es un medio también. Puedo usar el poder para alcanzar algo, pero el poder en sí no me da la felicidad. Y además, el poder uno puede usar para el mal. Dios no lo puede usar. Entonces, Dios no puede usar el poder para el mal, pero Dios sí. Y ahora viene otro candidato que él coloca, que es uno de los más populares en el mundo de hoy, que es la salud. La salud. Y mucha gente piensa que teniendo la salud tenemos la felicidad. Pero también no es nuestra finalidad, porque la salud solamente nos proporciona la capacidad de buscar la felicidad. Si no tengo salud, no puedo buscar nada. Pero la salud en sí no es lo que me trae la felicidad, ¿no? También es un medio. O para muchos sería otro aspecto de la salud, que la salud física, que es la belleza. Claro, poca gente dice que mi meta en la vida es alcanzar la belleza, pero muchas personas, sobre todo del sexo femenino, viven como si fuese la única meta en la vida, ¿no? Alcanzar la belleza, ¿no? Es solo preguntar hasta cuándo va a tener esa belleza. Y en realidad tenemos esa belleza que imaginamos tener. Doctor Plinio, nuestro inspirador, decía que quien se piensa ser bello en general no es. Y quien piensa no ser bello muchas veces tiene una belleza, sino física, espiritual, ¿no? Entonces tampoco la belleza, es solo a ver, no sé si han visto, había una actriz del siglo pasado famosísima, de las más famosas de la historia de las películas de Hollywood, se llamaba Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, y ella, conocida por su belleza, de hecho era bella, se murió joven de una vida muy de placeres, etcétera, etcétera, y consumió en esos placeres y murió joven. Y yo vi una foto una vez de ella, luego después de su muerte, no había nada de belleza, no, era un cadáver feo. Entonces esa belleza no la llevamos con nosotros para siempre. Entonces ahí viene el candidato de lejos el más popular, que es el placer. Y todo el resto, las personas que buscan el placer están dispuestas a sacrificar para el placer. Entonces hay gente que sacrifica todo su dinero para el placer, o hasta su salud. Basta pensar en los drogadictos, o su talento para el placer, o hasta su honor. Hay tanta gente que sacrifica en el altar del placer a su honor, ¿no? Entonces, el placer. De hecho, uno tiene que admitir que el placer como candidato tiene algo a su favor. ¿Qué es decir? Algo a su favor. Que uno busca el placer no como medio, sino como una finalidad, como un fin, ¿no? Quien busca el placer y no busca el placer para alcanzar otra cosa. Sin embargo, el más traicionero de los candidatos para la felicidad es el placer. ¿Por qué? Porque
el placer nos trae no la felicidad duradera, sino una felicidad pasajera, pero que nosotros buscamos sin límites, ¿no? Entonces, piensen en un placer, que cualquier uno puede pensar en el placer que más les atrae. Al ser más modesto, vamos a hablar de un buen vino, el gusto que da al paladar, pero también la buena sensación que trae un buen vino. Bueno, si uno analiza, eso trae un placer al pensar sobre eso antes, el vino que voy a degustar hoy en la noche, en la cena, con mi esposa, etc. Y un placer al tomarla y un poquito de placer al recordar ese placer. Pero ya el anterior y el posterior es un placer muy disminuido. Y el placer del momento es algo, pero también no es un placer absoluto. Entonces, el placer trae una felicidad, pero es una felicidad muy, muy pasajera, ¿no? Y además es un fruto de la felicidad, no es la felicidad en sí. Mucho más importante que el gusto que el vino me trae es tener un vino para poder tomarlo, ¿no? Y además, el placer también trae cuando es desenfrenada, si busca sin frenos, trae una frustración muy grande. Basta recordar, hoy día se ve por toda parte fotos, propaganda, muestra de un viaje, que la persona está rodeada de mujeres, de vino, de bebidas, de todo tipo de placeres y se dice, sea feliz. Es una foto, pues nadie ve la foto del día siguiente, el hombre está en la cama, está cansado, está pasando por el malestar de haber tomado mucho, no va al trabajo, la esposa que está llorando, los niños que están con hambre, porque el hombre solo piensa en su placer y no en cuidar de su vida, de su familia. Esa parte nadie muestra, ¿no? Entonces el placer es un candidato muy traicionero, ¿no? Para la búsqueda de la felicidad. Entonces ahí va, Santo Tomás añade más cosas como los bienes del alma, sí, conocer la verdad, amar el bien, si eso trae la felicidad. Él dice, esos son mucho más importantes, pero tampoco trae toda la felicidad. Y al fin, ¿qué es la respuesta? Resumiendo, que él da. Santo Tomás dice algo que nos sorprende. Él dice que ningún bien creado puede satisfacer nuestro deseo de felicidad. ¿Y por qué eso? Nunca he visto un animal que anda, el animal come lo que quiere y está feliz, no busca lo que más y más y más. Cuando está satisfecho, ya no come más. Pero el hombre siempre busca infinitamente el placer, la felicidad. ¿Por qué? Porque realmente tiene una sed infinita de felicidad. ¿Y por qué eso? Porque realmente hay algo infinito que puede satisfacer ese deseo de felicidad. Y Santo Tomás dice que eso es Dios. Entonces solamente Dios nos puede satisfacer. Por eso Dios nos creó para sí mismo. Dios nos creó para poseer a Dios por toda la eternidad. Y poseerlo ya aquí en esa tierra, ¿no? De alguna manera. Por eso San Agustín en sus confesiones dice tan bellamente que he buscado la felicidad por toda parte, la paz, la tranquilidad. No la encontré porque mi corazón fue hecho para Dios y solo Dios me puede satisfacer, ¿no? Entonces, esa es la respuesta del objeto de nuestra felicidad, el objeto de nuestro deseo, mejor dicho, de felicidad, que Él nos puede alcanzar la felicidad de solamente Dios, la posesión de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es la virtud en todo eso? La virtud es el camino para ser como Dios, para alcanzar la felicidad. Y ahora entramos en la parte más importante y ya estamos terminando. La virtud es lo que nos alcanza la verdadera felicidad ya en esa tierra y mucho más en el cielo. No es que la virtud es solamente una obligación que Dios ha impuesto sobre mí arbitrariamente, sino que es el camino que ya me da la felicidad aquí en esa tierra. ¿Y por qué eso? Porque Dios nos ha creado con una cierta naturaleza que busca ciertas cosas. Y si actuamos según esa naturaleza, ahí alcanzamos
la felicidad del bienestar que está de acuerdo con mi naturaleza. Por ejemplo, yo siento el placer de comer, para dar un ejemplo, pero también todos los otros placeres que existen, porque la naturaleza ha puesto en nosotros esos placeres para un bien, el bien de alimentarse, el bien de la perpetuación de la especie, por eso existe el buen uso del matrimonio. Todo eso son placeres que Dios da al hombre para alcanzar el fin de su naturaleza. Pero la felicidad total está en algo que pasa el fin de nuestra naturaleza y es el fin sobrenatural de poseer a Dios. Pero para hacer eso, nosotros tenemos que vivir según la naturaleza que Dios nos ha dado. Así como un sapo no debería intentar volar, tampoco una ave debería intentar nadar en el océano como un pescado, como un pez. Así también nosotros tenemos que vivir según nuestra naturaleza. Y para eso existe la virtud. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Dios nos ha creado buenos para vivir de una cierta manera, de acuerdo con nuestra naturaleza. Entonces, por ejemplo, como estábamos hablando del deseo de comer. El deseo de comer es bueno, pero comer para satisfacer nuestro apetito, para vivir bien, para tener la buena salud. Pero no cuando la persona come solamente para el placer. Así torna un vicio y nos hace daño. Entonces, lo mismo con cualquier otra cosa. La virtud, nada más, nada menos, es que la ley natural puesta en práctica. Es la ley que es según nuestra naturaleza, que nos ayude a vivir bien, ayuda a vivir santamente y ayuda a alcanzar la felicidad duradera en esta tierra. Entonces, resumiendo, la iglesia cuando nos da los 10 mandamientos, cuando nos da las indicaciones, las orientaciones para la práctica de la virtud, eso se puede hacer, eso no. En realidad no está haciendo una imposición que está cortando nuestra libertad, más bien nos está dando una mano de ayuda para alcanzar la felicidad. Porque si vivimos siguiendo los 10 mandamientos, si vivimos sin robar, sin cometer adulterio, sin matar, etcétera, etcétera. No solamente eso, sino practicando la virtud, practicando la templanza, practicando la prudencia, practicando la justicia, ayudando a las personas que merecen, haciendo lo que es bueno, cuidando de mi familia, tomando a los placeres no como el fin, sino como medio para alcanzar algo que es bueno. Y si vivimos así, encontramos ya en esa tierra la felicidad, ¿no? Y eso es la experiencia de todos esos ejemplos que nosotros vimos en el inicio. Ellos hablaban exactamente de esto. No encontraban la felicidad porque buscaba el infinito en lo finito. Pero la verdadera felicidad solo se encuentra en Dios. Y para alcanzar a Dios tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. Para vivir como Dios es, como dice la Sagrada Escritura. Yo soy santo y por eso quiero que sean santos, ¿no? Porque Dios es la santidad, la bondad quiere que seamos buenos. Y así viviendo, imitamos a Dios y alcanzamos la felicidad eterna en la posesión de Dios y ya la felicidad en esta tierra por el camino seguro, pues la virtud. Ese es el concepto de virtud de Santo Tomás, que es muy diferente del concepto moderno que muchos tienen de la felicidad. No sé si hay alguna pregunta ya llegando o algo más que tenemos. Hermano, muchas gracias. Bastante clara la explicación y en verdad qué importante es justamente esto, ¿no? Conocer que Dios nos ha creado con una determinada naturaleza y siguiendo esa naturaleza podemos vivir plenamente y también alcanzar esa vida sobrenatural, por supuesto, que nos espera en el cielo. Y qué importante y qué maravilloso es cambiar pues esta mentalidad que lastimosamente hoy está muy confundida. Así es, hermano. Y también pensaba yo mientras usted exponía esto de la felicidad verdadera, ¿no? Hay una línea muy, muy delgada entre lo que usted nos comentaba al inicio del programa. Pensamos que ser católico es vivir en ese valle de lágrimas, es no salir de ese sufrimiento. Pero cuando miramos la vida de los santos, sí, muchísimos de ellos, por no decir todos de ellos, sufrieron.
sufrieron muchas situaciones de enfermedades, persecución, incomprensión. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, ellos llegaron a vivir esa vida plena de felicidad aquí en la tierra. Y es algo que, como usted bien decía, Dios quiere que seamos felices en la tierra. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, sino más bien que a pesar de los problemas y las circunstancias, vivamos esa vida plena en la voluntad de Dios. Hoy estamos tocando el tema acerca de la virtud como camino a la felicidad, y como comentábamos, el hombre busca muchas veces en el lugar equivocado esa felicidad, a veces en las riquezas, a veces en el poder, a veces en el placer, en la belleza o en cualquier otra criatura. Sin embargo, como se recalcó, nosotros fuimos creados por Dios con un deseo infinito, y justamente esto es así porque solo en Dios, que es ese ser único, infinito, encontramos esa felicidad, y a través de la virtud podemos alcanzarlo. De allí que la virtud es ese camino para la felicidad. Podemos continuar, hermano, entonces ya en estos últimos minutos que tenemos, concretando sobre cómo encontramos ese camino a través de la virtud para llegar a la felicidad. Y me parece que es algo que podría ayudar mucho a los oyentes. Todo eso que hemos hablado, teóricamente aplicar en sus vidas. Preguntar si la persona, si que me escuchan, que nos escuchan a nosotros, siente que no se ha encontrado la verdadera felicidad, una paz del alma, tranquilidad, que no es algo que viene solamente en el momento, sino algo duradero, es porque está buscando la felicidad en el lugar errado, ¿no? Y muchas veces es porque no vive, siempre es porque no vive de acuerdo con la ley que Dios nos ha dado para ser un guía para nuestro camino. Y esa ley no es algo que nos es una imposición sobre nosotros, sino más bien, como le dije, un guía que nos ayuda a poner nuestra vida de acuerdo con nuestra naturaleza y de vivir bien para alcanzar la felicidad. Entonces, es algo práctico que uno puede preguntar: ¿por qué no encuentro la felicidad? ¿Hay algo en mi vida que yo debería corregir? La iglesia siempre tiene la respuesta, como hemos dicho aquí en otras ocasiones. La iglesia siempre tiene la respuesta. ¿Y por qué la iglesia tiene la respuesta? Porque es inspirada por Dios. Es la iglesia que fue católica, que fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, ¿no? Y que nos ayuda con esos mandamientos, con esas orientaciones para encontrar la felicidad, porque tiene digamos, un conocimiento de primera mano por la inspiración de Dios, porque la iglesia es infalible, de lo que nos conviene a nosotros. Nosotros a veces pensamos que nos conviene tal o tal otra cosa, pero como humanos podemos equivocarse. Pero la iglesia no puede, porque es divina, ¿no? Claro, es que todo lo que dice cualquier sacerdote, obispo, mismo papa, no es infalible, pero lo que la iglesia enseña como infalible, y muchas de las cosas que enseña son sobre nuestra fe, como sobre la Trinidad de Dios, etc. Pero muchas cosas que nos enseña es sobre la ley natural, la ley moral, sobre qué es lo que la iglesia permite y no. Eso también es inspirado por Dios y nos ayuda para exactamente corregir la debilidad humana que puede equivocarse. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia enseña? Otro día, en una visita, una señora me dijo que yo no veo ningún mal en tal cosa, que era algo de la moralidad sexual que la iglesia prohibía. Bueno, en realidad esa persona se equivoca, porque la iglesia nada más, nada menos que nos da una ayuda para ver qué es lo correcto según nuestra naturaleza y para ayudarnos a encontrar la felicidad. En el caso, cuando la iglesia nos da tantas reglas sobre el matrimonio, etc., no son reglas, sino son una ayuda. Si la persona vive bien su matrimonio entre hombre y mujer, sin desviarse, sin infidelidades, cargando la cruz juntos, cuidando a los niños, su educación, etc., encuentra así la felicidad. Y cualquier uno que vive fuera de ese padrón sabe que no encuentra la felicidad, ¿no? Busca la felicidad donde no encuentra. Entonces, cuando la iglesia dice tal y tal, no permite el divorcio, no permite el aborto, no permite la anticoncepción,
es para ayudar el bien de la familia y el bien de la persona. Busquen las familias o las pseudo familias donde no se practican estas cosas y podemos ver el desastre que produce para el matrimonio o para la pareja y sobre todo para el futuro de los niños. Entonces la iglesia en realidad no está imponiendo algo, sino nos ayuda. Y ese concepto que tenemos muchas veces, que el opuesto viene porque, perdón, ese concepto errado que tenemos viene porque pensamos que la felicidad igual a placer. Ya hemos hablado de eso, pero Santo Tomás da algunas diferencias entre la búsqueda del placer y la felicidad. Y la felicidad. Y con eso quiero terminar. Entonces, ahí dice que hay una llamada. Sí, tenemos una llamada, hermano. Buenos días, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Buenos días, hermanita, soy Néstor de aquí de Cuenca. Buenos días, Néstor. ¿Cuál es su comentario, quizás su pregunta? Quiero hacerle la pregunta al Padrecito. Yo rezo todos los días, en la mañana, varias veces al Espíritu Santo. Si debo rezar todas las oraciones que le voy a decir, o una sola al Espíritu Santo. Como es, rezo al Espíritu Santo para pedirle sus dones. Rezo al Espíritu Santo para la 5 minutos con el Espíritu Santo. Rezo la oración al Espíritu Santo que rezaba diario, dice Santo Juan Pablo II. Y así algunas oraciones rezo al Espíritu Santo, 3 o 4 oraciones al Espíritu Santo. ¿Estoy haciendo bien o hay una sola oración que debo rezar? Esa es mi pregunta y discúlpenme. Le espero aquí en el teléfono. Muchas gracias, Néstor. Hermano Plinio, ¿qué le podemos decir al Señor? No hay nada de disculparse, más bien las preguntas son bienvenidas. Es una muy buena pregunta sobre la oración. Y la oración que usted hace está muy bien, me parece muy bien, pero fíjese que lo más importante en la vida de oración no solamente repetir alguna oración escrita que uno lee, sino formar un relacionamiento con Dios, con el Espíritu Santo, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Formar un relacionamiento a través de la oración. Piensen en la oración como si fuese una conversación con un amigo. Dios realmente es nuestro amigo y esa es lo que estamos hablando aquí sobre la felicidad. ¿Cómo podemos tener la felicidad con Dios? Es la felicidad de la verdadera amistad. Esa amistad es algo que nos da la felicidad ya aquí en esta tierra, cuando es una amistad buena que es duradera y quiere el verdadero bien del otro. Y Dios es un amigo así, un amigo fiel que realmente quiere nuestro bien y en que nosotros podemos confiar totalmente. Entonces la oración más bien debería ser no solamente las oraciones leídas, el rosario, la asistencia a la misa, pero también un tiempito todos los días, pasar en silencio conversando con Dios, con nuestro amigo. Y siempre ayudando por la intercesión de la Santísima Virgen, que es la esposa del Espíritu Santo. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, hermano Plinio. Y sí, es importante la oración. La oración es de ese momento, como usted decía, ese momento de intimidad, ¿no? En donde nos abrimos nuestra alma al Señor y donde podemos también recibir de Él aquellas gracias y dones que Él nos quiere regalar en esos momentos de intimidad. Además tenemos una pregunta de nuestros queridos oyentes. Buenos días, hermanos queridos. Una pregunta para el Padre, por favor. ¿La virtud es el donarse de una madre de familia a su familia a pesar de las adversidades que se les presenta a todos en casa? Muchas gracias y bendiciones. ¿Qué podríamos responder a esta? Excelente pregunta. ¿La virtud es donarse? Claro, la virtud es un donarse, pero es un donarse no solamente según nuestra manera de entender, sino según la manera que la iglesia nos enseña, ¿no? Y evidentemente la persona que hace esa pregunta ya tiene algo de un concepto muy correcto respecto de la virtud. Y justamente el verso que iba a hablar, y así que esa pregunta es muy providencial, aquí es el concepto de dar de sí.
¿no? La virtud está en el sacrificio, en el sufrimiento. Y eso es algo que nos debería dar mucho ánimo, porque mucha gente piensa que la felicidad está, como decimos antes, en el placer. Pero, y entonces, el opuesto del placer es el dolor, ¿no? Entonces dice que el dolor y la felicidad no tienen nada en común. Pero en realidad, como bien vimos, la felicidad no está en el placer. Puede ser también en el placer, pero no solamente en el placer. Entonces, el opuesto de la felicidad no es el sufrimiento, el dolor, pero lo opuesto de la felicidad, como hemos comentado en otras ocasiones, es la infelicidad. Y, el dolor es parte de nuestra vida y muchas veces ayuda a alcanzar la felicidad. La madre que hizo esa pregunta, sacrifica, claro, sacrifica su tiempo, sacrifica su salud a veces, sacrifica su sueño para cuidar de sus niños, para cuidar de su familia, para hacer lo que le agrada a su esposo. Y eso le cuesta, claro que le cuesta, eso le produce dolores, sí, sufrimiento, por supuesto, pero con eso alcanza la felicidad. Es claro, la verdadera felicidad no está en huir de la cruz, no está en huir del sufrimiento, sino es aceptar que el sufrimiento es parte de la vida para alcanzar nuestra finalidad, que es ser bueno, que es practicar la virtud. Y entonces cuando algún sacrificio está en el camino de la práctica de la virtud, debemos aceptarla con felicidad. Y ahí se encuentra la verdadera y duradera felicidad. Tenemos otro mensaje, hermano. Nos dicen, buenos Sí, días, como por no. favor, ¿me pueden ayudar con el número del Señor que está compartiendo sobre las virtudes? También si nos puede recomendar algún material sobre el equilibrio en la búsqueda de vivir en la virtud. El equilibrio de la búsqueda de vivir en la virtud, sí. Entonces, mi número, Radio María tiene, puede preguntar después, sí. Ya, sí, Van le a pasar. podemos compartir al Señor su número y quizás si usted nos ayuda con algún material así mismo para compartirle al Señor en esta búsqueda de vivir la virtud. Perdón, está preguntando un libro, un material. Bueno, entonces, a ver, ¿qué libro le puedo recomendar? Um, ese tema nosotros desarrollamos a partir de Santo Tomás y él, trata sobre eso en la primera parte y en la segunda parte, cuestión 2 de su Suma de Teología, que uno puede encontrar en cualquier parte en Internet. Un libro bien interesante, ya un poco académico, que trata sobre esa cuestión, es El concepto católico de la moralidad, escrito por un sacerdote belga que se llama Servais Pincaers. Servais Pincaers. Ese es un libro que puedo recomendar. Eh, Pero algo más simple, un libro que recomiendo mucho, que es mucho más simple y mucho más al alcance de todo el mundo, se llama El libro de la confianza. El libro de la confianza, que los Caballeros de la Virgen tienen una edición y se puede buscar por un sacerdote francés, se llama Padre Laurent de Saint-Ouen. Bueno, busque por el libro de la confianza que sí lo va a encontrar. También Ese yo es le el libro. podría recomendar el Tratado Práctico de las Virtudes y de los Vicios, que es de la Beata Concepción Cabrera de Armida, una beata mexicana, un libro muy recomendado y le vamos a compartir este libro que lo tengo en PDF, le voy a compartir al Señor. Si alguien más está interesado en este libro, podría enviarnos un mensaje y le compartimos a través del WhatsApp por un PDF. Y bueno, hermano, el tiempo se nos ha ido. Quisiéramos, por favor, un mensaje final y su despedida ya. Le agradecemos mucho su colaboración. Usted está siempre presto a ayudarnos y pues esperamos que le tengamos en otra ocasión. Con gusto, señora Alexandra. Y fue realmente una alegría estar con ustedes, hablar de este tema. Y espero que esa consideración sobre cómo la práctica de la virtud, practicar todo lo que la Iglesia enseña, no nos quita nuestra libertad y mucho menos nuestra felicidad, sino es el camino para encontrar la felicidad. Este mensaje sea algo que ayude a los católicos a encontrar ánimo para practicar la virtud, porque muchas veces en la vida uno encuentra muchas dificultades.
Y uno piensa que la solución para esas dificultades es meterse en el pecado o alejarse de la ley de Dios, pero eso no va a traer una solución verdadera, sino más bien la frustración y la tristeza. Y además, si queremos encontrar la verdadera felicidad para todo el siempre en el cielo, el camino es el camino de la virtud. Gracias a Dios, nosotros tenemos la iglesia que nos indica el camino. Todo lo que la iglesia enseña sobre cualquier mandamiento está en el catecismo de la iglesia católica, que está al alcance de cualquier uno. Hoy día estuvo comentar en internet, buscar por cualquier tema y se encuentra la respuesta de la iglesia. Y el camino de la virtud es un camino sobrenatural. Entonces no es algo que se alcanza solamente por las fuerzas humanas, se alcanza por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios tenemos siempre cuando nosotros rezamos y pedimos para tener la práctica de la virtud, alejarse del pecado, alejarse de todo lo que nos separa de Dios. Y en eso recomiendo mucho a todos los oyentes que busquen siempre la intercesión de la Santísima Virgen. Ella es el modelo perfecto de todas las virtudes y ella nos ayuda a alcanzar la verdadera felicidad. No hay nada que nos da más felicidad que tener una buena madre. Todo el mundo sabe eso. Y tenemos una madre que nos ama con un corazón sin límites, que es nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Entonces, que tengamos siempre mucha devoción a ella y ahí alcanzaremos la verdadera felicidad. Muchas gracias, hermano, y también gracias a todos quienes nos han escuchado y han compartido con nosotros este programa. Si Dios permite, nos encontramos la próxima semana en su programa Conversemos. Salve María. Salve.